Muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, yo quiero mostraros un poquito qué es lo que estamos haciendo nosotros desde esa rama de humanidades, ¿no? Y presentaros algunos recursos que hay en los que podemos encontrar información bastante útil cuando estamos pasando por un proceso oncológico, ¿no? Porque yo creo que todos hacemos lo mismo, nos vamos a internet, empezamos a buscar información, pero no siempre nos encontramos con fuentes fiables. Quiero empezar con esa cita que extraje de un libro de Javier Sierra, que me parece bastante significativa, porque estamos además en la casa de las palabras. Dice: a menudo subestimamos el poder de las palabras. Son estas una herramienta tan cotidiana, tan inherente a la naturaleza humana, que apenas nos damos cuenta de que una sola de ellas puede alterar nuestro destino, tanto como un terremoto, una guerra o una enfermedad. Al igual que sucede en esta clase de catástrofes, el efecto transformador de una voz resulta imposible de prever. En el curso de una vida es poco probable que nadie escape a su influencia. Por eso, nos conviene estar preparados. En cualquier instante, hoy, mañana, el año que viene, una mera sucesión de letras pronunciadas en el momento oportuno transformará nuestra existencia para siempre. Creo que una palabra como el cáncer transforma nuestras vidas. Nos hace pasar momentos muy duros, pero también podemos aprender, trabajar y crear una nueva vida, un nuevo camino a raíz de esta experiencia. Esto me lleva a lo que contaba Javier antes. En 2017, a punto de ser mamá, en una consulta, tras haberme detectado un bultito en el pecho, me dijeron: tiene carcinoma ductal infiltrante. Esos tecnicismos que decía antes Enrique, y que yo me quedé diciendo: ¿qué tengo qué? Con mi barriguita, esperando a mi bebé. Entonces empezaron a salir palabras como quimioterapia, feto, cirugía, mastectomía, tumor maligno, y entonces dije: tengo cáncer. Entonces entendí lo que estaba pasando. Yo no había hablado antes con Enrique, pero el tema de Esperantia, de la sala de espera, fue un momento significativo, ¿no? Me imagino que todos conocemos esa tensión y esos nervios, ¿no? Y ese intentar entender qué es lo que va a pasar, qué es lo que nos tienen que decir, qué es lo que va a suceder. Pues en eso estamos trabajando, ¿no? En que en ese momento en el que nos van a dar esa información podamos tener otras herramientas que nos ayuden a entender. Pongo estas viñetas porque creo, y quizá algunos de los que estamos aquí en esta sala, nos sintamos identificados con algunas de esas imágenes, ¿no? Muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Pues vamos a enlazar toda esta información. Ese cómic es trata sobre el cáncer de mama, cómo distintas mujeres reciben el diagnóstico y cómo se sienten. Y a mí me sirvió mucho para validar y entender cómo me sentía yo. Porque muchas veces no necesitamos que nos digan que lo que estamos sintiendo es normal, que no estamos sintiendo nada raro, que si estamos con ganas de llorar, tenemos que llorar, que si no entendemos lo que nos está pasando, es totalmente normal. Y esta forma es una manera fantástica de entender y validar todas esas sensaciones, ¿no? Y así, en la consulta con Juan, porque yo no he tenido ningún problema de entendimiento en ningún momento, tenemos la suerte de tener un equipo de oncología en Córdoba maravilloso, que nos explica todo lo que necesitemos, no solamente los profesionales de oncología, sino todos los que están alrededor, ¿no? Cirujanos, enfermeros. Son maravillosos todos, la verdad, no puedo decir otra cosa. Y siempre se esfuerzan muchísimo por darnos toda la ayuda que necesitamos, ¿no? Para entender lo que está pasando. Entonces, en esa consulta, viendo un poco pues, esas necesidades que yo misma había tenido, pues porque por suerte en mi familia no habíamos tenido ningún caso antes y entonces desconocíamos bastante todo lo relacionado con el cáncer, ¿no? Bueno, pues hablando en una consulta, en la siguiente, vimos que podíamos también desde nuestro campo de las humanidades hacer algo, ayudar al resto de pacientes a promover la salud, a crear herramientas de prevención, a entender, a ofrecer esa dignidad, ¿no? Que también, de la que tanto se habla en humanización. Y bueno, creamos uno de los proyectos, que es Oncotrack,
que surge en la consulta y en el que, bueno, empezamos con un artículo que me dio Juan sobre precisamente el tema del azúcar, que es bastante reincidente, ¿no? Que aparece como temática habitual, ¿no? En las consultas, no solo en oncología, sino con nutricionistas, de deporte, etcétera, ¿no? Entonces, pues vimos la posibilidad de un artículo que había de revisión bastante reciente sobre el tema del azúcar, que pudiéramos convertirlo en algo más digerible. O sea, eso estaba en inglés, había 20 y tantas páginas y, bueno, pues yo como traductora que manejo idiomas podía leerlo y entenderlo con esos tecnicismos, pero ¿el resto qué pasa? Entonces, bueno, pues lo convertimos en un cómic. Y ahí empezamos a desarrollar pues, una serie de materiales basándonos en las necesidades de los pacientes. Para ello, nosotros elaboramos una encuesta, recibimos fondos FEDER hace unos años y pudimos, partiendo de las necesidades que tenemos los pacientes, empezar a seleccionar información, traducirla, utilizar herramientas lingüísticas, herramientas gráficas para poder ofrecer materiales que fueran sencillos, visibles, manejables, digeribles y en los que estuviera la información que todos necesitamos. Evidentemente esto yo no lo hago sola y de hecho me gustaría que Paula y Fabiola vinieran aquí conmigo porque son dos personas que están trabajando muchísimo en este proyecto. Vamos, Fabiola fue la primera estudiante del grado de traducción e interpretación que empezó a colaborar con el proyecto. Ella tradujo, de hecho, el primer texto que trataba, imaginaros sobre qué, ¿no? El primer texto que yo busqué, que trataba sobre el cáncer gestacional, porque yo decía, ¿pero qué es eso? Ella es la autora de esa infografía, la primera que hicimos para las pacientes que habían pasado o que podían pasar por el cáncer gestacional. Ahora que ellas os expliquen qué es lo que están haciendo. Esto no lo sabían, están aquí sin previo aviso. Este fue, por ejemplo, el cómic sobre el tema del azúcar que hicimos, folletos, ilustraciones. Se han hecho materiales pediátricos, puesto que en el hospital, en el materno-infantil, cuando vieron lo que estábamos haciendo para adultos, nos dijeron, oye, ¿por qué no nos hacen materiales para los niños? Porque es verdad que a los pacientes adultos se les pueden explicar de muchas maneras. Bueno, tenemos más herramientas para explicarles cosas, ¿no? Pero cuando vienen los niños, les explicamos todo a sus padres. Y luego ellos no tenemos materiales, herramientas para explicarles en su idioma qué es lo que les está pasando. Y entonces empezamos a crear materiales tipo cómics, videocuentos, ¿Qué es el cáncer? para que pudieran entender. Hola, por fin has llegado. Te estaba esperando. Soy el doctor Jorge. Encantado de conocerte. Te he llamado porque tengo que enseñarte algo muy importante. Quiero hablarte del cáncer. ¿Tú sabes lo que es el cáncer? ¿No? Pues no te preocupes. Te lo voy a contar en un periquete. El cáncer es una enfermedad que afecta a nuestras células. Pero, ¿tú sabes lo que es una célula? Nuestro cuerpo está compuesto por muchísimas células y están por todas partes. En las piernas, en la barriga, en la nariz y hasta en la punta de las orejas. Pero son unos seres tan pequeños que solo podemos verlas con un microscopio. Las células Se hacen materiales teniendo en cuenta las edades de los niños. Entonces, unos están dirigidos a niños más pequeñitos, cómics para los que ya tienen la capacidad de lectoescritura, infografías para los que están ya preadolescentes, porque además los otros son de niños pequeños, ¿no? Entonces vamos creando materiales de distintas índoles y todo esto lo están haciendo pues, estudiantes del grado de introducción e interpretación a través de sus TFG, de sus prácticas, del máster, del doctorado, como están haciendo ellas, por ejemplo, ahora mismo. A raíz de esa encuesta se crearon materiales sobre ejercicio físico, nutrición, sexualidad, todos los temas que salieron en esa encuesta y sobre las que todos queríamos tener información fiable, porque toda esta información sale de los artículos científicos que publican los médicos, de esa investigación clínica que están llevando a cabo, ¿no? Y se hacen en distintos tipos de formatos. Ahí había un artículo, por ejemplo, que en la primera fase me facilitó Juan sobre el vino, el chocolate y el café. ¿Qué pasa? ¿Que eso está prohibido a partir de ahora?
Y teníamos una estudiante que es súper fan de Los Simpsons y con las viñetas de la propia serie creó un cómic completo resumiendo la información del artículo. Nosotros tenemos procesos lingüísticos para poder hacer todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues algunas de las infografías sobre factores de riesgo, temas hereditarios, ¿no? Todo lo que nos preocupa. Y vamos creando materiales. Y de hecho os pido que si queréis información sobre alguna cuestión, que nos lo mandéis a ese correo para que podamos crear ese tipo de materiales sobre las temáticas que necesitéis. Este material también que os voy a mostrar me gusta especialmente porque en el hospital funcionaron también esos materiales que os he enseñado antes, que nos pidieron si podíamos hacer un mapa completo del hospital. Yo recuerdo que en ese momento dijo, ¿un mapa completo del hospital? Perdón, explícame qué quieres. Y me dijo, sí, que en cada una de las secciones que hay en el hospital, los niños puedan saber qué es lo que les va a pasar, ¿no? Entonces, cada uno de esos cuadraditos está representada en una de las secciones del hospital. De hecho, se ha respetado la estética incluso de cada una de esas salas. Oncohematología. Se ha imitado, por ejemplo, Hola. la sala de juegos. Bienvenido a la unidad de oncohematología. Vamos a enseñarte la unidad. La unidad de oncohematología tiene forma de L. Veamos las salas más importantes. Esta es la sala de juegos, donde podrás jugar y pasar tiempo con tus compañeros. Es tal cual. La han copiado idéntica. Es muy importante que... En ese mapita hay un código QR y los familiares, los padres pueden ir con el teléfono y hacerle la captura para que los niños sepan dónde van a ir, cuando lo van a meter en un escáner, le van a hacer un tag o lo que sea, ¿no? Entonces, de antemano se les puede mostrar ese vídeo para que estén familiarizados con lo que va a pasar. Uno de los últimos trabajos que estamos haciendo y que en especial está llevando Paula a cabo es el primer diccionario oncológico para pacientes. ¿Cuántas palabras nos dicen en la consulta que no entendemos? Muchísimas. Bueno, pues aquí estamos creando un diccionario en el que no solamente hay una definición comprensible, sino que además se acompaña de una ilustración para que nos ayude, ¿no?, a entender. Y esta es la página web, por ejemplo, del proyecto Oncotrad, que bueno, pues donde estamos creando y recopilando esta serie de materiales. Antes de mostraros otros recursos que existen también en asociaciones, como por ejemplo la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene muchísimos recursos también disponibles para pacientes, otras asociaciones de pacientes, hospitales. Me gustaría que ellas os explicaran un poco cómo es el proceso de trabajo que tenemos en el grupo de investigación de humanidades. Fabiola es quien empezó trabajando con esta medicina gráfica, digamos, y bueno, en 2 minutitos, simplemente. Bueno, no sé si darte las gracias por esta encerrona. No sé si... Yo hablo muy fuerte, o sea que me lo bajo un poquito. Como bien ha comentado Ingrid, yo empecé cuando la primera fase de Oncotrad. De hecho, como ha comentado, pues la infografía del cáncer de mama gestacional fue el germen de todo este proyecto. Yo encantada y orgullosa pues, de haber contribuido no solo a que su enfermedad tan desconocida se entendiese, sino que a lo largo pues, de estos años sí que hemos ido profundizando en este género textual en concreto, o como a mí me gusta llamarlo, multimodal, porque mezcla imagen con texto. Y como ha dicho antes ella, una imagen vale más que mil palabras. En mi caso, pues eso, yo me centro sobre todo en lo que es la infografía de salud, ya no solo a nivel intra y extratextual, sino también pues eso, darle a la ciudadanía esa voz que a veces no tiene, o que con este tipo de formatos puedan entender pues lo que les está pasando, ¿no? Y pues le cedo la palabra a Paula, que ya sí que va a hablar ahora de la segunda fase del proyecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por atender a estas jornadas que, como bien ha dicho Javier al principio, se preparan siempre con mucho cariño y esperamos que realmente sean útiles, que es de lo que se trata. En la primera fase, como ha comentado Ingrid, lo que empezamos a hacer fue, y ahí es donde lo que comentaba Fabiola, sobre todo adaptar estos artículos que nos iba proporcionando Juan, que era con el que más contacto teníamos dentro del hospital, y los adaptábamos y generamos estos recursos y estos materiales que ha estado
mostrando Ingrid. ¿Cuál era el problema? Que nos faltan manos. Como siempre en los proyectos, tenemos a mucha gente, pero siempre acaban faltando manos. Y los avances en oncología se hacen casi día a día. Entonces no podemos mostrar en la página por falta de recursos, de financiación también en las humanidades, que aprovechamos también este espacio para decirlo, que nos falta financiación en las humanidades. No podíamos generar todo lo que queríamos. Entonces se nos ocurrió que en vez de seguir generando materiales, le podíamos dar una herramienta al paciente para que, aunque no tuviera ese material, lo pudiera seguir consultando. Y de ahí es de donde nace este diccionario. El diccionario lo que busca realmente es que el paciente, si está consultando un artículo, una noticia en el periódico que haya salido, una noticia que vea incluso en la propia televisión y encuentra un término que no conoce, pueda venir a nuestra página y pueda buscar ese diccionario, pueda buscar ese término en nuestro diccionario y encontrar qué hace ese término, que sea un tratamiento, a qué se dedica, en fin, toda esta descripción y análisis del término que hacemos nosotros. Lo que hacemos es también coger definiciones que son más especializadas para que, si ya el paciente ha consultado mucho sobre este tema o tiene un cierto bagaje en oncología, pueda consultar una definición más especializada, y aquel paciente que no tenga conocimiento en oncología, que es la mayor parte, porque no tiene por qué tenerlos, partimos de esa base, simplemente que se pueda enterar de qué hace este término. También venimos del campo de las humanidades y somos traductores y queremos que esto también sirva al menos a nuestros estudiantes y de cara al futuro a otros traductores, por lo que estamos trabajando también en incorporar los términos tanto en inglés o en alemán, y seguimos queriendo incorporar toda esta vertiente gráfica, que creo que es la base de todo este proyecto y lo que ha hecho que tenga tanta repercusión, y queremos mantenerla incorporando una imagen de cada término, porque si algo no nos queda claro, con la imagen ya nos va a quedar claro del todo. Y a su vez también decimos que todos los términos están relacionados ya con los textos con los que habíamos trabajado previamente. Así que creo que con esto está todo listo. Muchas gracias. Bueno, como veis, digamos, yo coordino el equipo, pero son realmente ellas quienes dan vida y hacen que siga creciendo. Una persona sola no puede hacer nada y por eso quería que ellas estuvieran aquí hoy conmigo. Como os decía, además de los recursos que nosotros vamos generando y que estamos deseando que nos pidáis para poder seguir creando materiales que cubran realmente las necesidades que van surgiendo en el día a día, tenemos páginas web de asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene gran cantidad de recursos que seguramente todos conocemos ya. Tienen podcasts, talleres, artículos, todo es terminologizado, ¿no? Para que todos podamos entender lo que se encuentra ahí. De hecho, hay incluso también algunos cómics y cuadernos de ejercicios, digamos, ¿no? De juegos para los niños que están hospitalizados también. Entonces, cubre muchas de las necesidades que podemos encontrar. Luego tenemos también asociaciones como para pacientes metastásicos, en los que hay cuestiones más específicas para este tipo de pacientes, o otras asociaciones como GEICAM, que también ofrecen y tienen una revista para pacientes en el que también los propios pacientes cuentan experiencias para dar visibilidad, ¿no? a bueno, pues lo que todos conocemos, ¿no? Y por lo que todos estamos pasando. Y quería mencionar también una página web que es del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que es una fuente de documentación brutal. Ahí hay muchísima información y está también en español. Está tanto en inglés como en español. Es cierto que la información no está tan dirigida al paciente, o sea, hay muchos tecnicismos, pero es una muy buena fuente, muy fiable, donde poder buscar información. Entonces, la recomiendo. Luego, además de nosotros como grupo de investigación de aquí de la Universidad de Córdoba, existen otros grupos de investigación en otras universidades que también trabajan para humanizar la salud. Y me gustaría mencionar pues, uno en concreto, que es el de Rosa, el que dirige Rosa Estopá, que tiene hecho muchos materiales para niños. De hecho, hay un diccionario creado por los propios niños, que es la otitis. Y el niño graba su voz explicando lo que es, y además hay un dibujo, ¿no? La ilustración, siempre la palabra acompañada del dibujo para ayudarnos a entender.
Creo que no me equivoco si digo que todos los de la sala conocemos la viñetita de arriba, de La vida es así. Bueno, los que sois más jóvenes a lo mejor no, ¿no? Pero la mayoría podemos conocer, ¿no? Esto de utilizar los dibujos, la imagen para alfabetizar en salud, para educar en salud, no es nuevo. Ya se está haciendo desde hace mucho tiempo y es un gran apoyo y una muy buena herramienta para ayudar a los pacientes. Otra fuente maravillosa en la que yo me he basado para crear este proyecto y para que, bueno, pues creemos todo este tipo de materiales es la medicina gráfica. Esto es algo bastante reciente, aunque se estaba haciendo desde hace ya mucho tiempo, pero como ciencia así, digamos, es bastante reciente. Esto se creó en 2007 en el ámbito anglosajón, o sea, en inglés, y a España llegó en 2017, o sea, ayer. Y aquí lo que se hace es que se crean novelas gráficas para que se entiendan las enfermedades, las patologías, ¿vale? Entonces, se crean un montón de recursos, hay bastantes médicos, porque son médicos los que forman parte de este movimiento, los que crean cómics, ilustraciones, novelas completas sobre, bueno, pues diferentes patologías, efectos secundarios, lo que sea. De hecho, la precursora en España, que es Mónica Lalanda, el trabajo más reciente que tiene es sobre salud mental y ha creado una serie de infografías junto con una psicóloga en el que se describen de esta forma, pues eso, sintomatología, tratamientos, de todo lo que necesitamos como pacientes para entender qué es lo que nos está pasando. Entonces son recursos maravillosos. Podéis entrar en la página web de Medicina Gráfica y tienen las reseñas hechas de las distintas novelas que hay o cómics que podemos leer y que podemos entender y validar, ¿no?, con nuestra propia experiencia para saber sobre, bueno, hay muchísimos temas. Sobre cáncer, por supuesto, hay varias novelas gráficas y bueno, sobre muchísimas otras cuestiones que nos pueden ayudar. Y bueno, hasta aquí un poco la presentación. Quería mostraros los recursos que creamos nosotros, los que existen en otras páginas web y bueno, pues que tengamos también alguna otra fuente donde poder ir a documentarnos y extraer información. Y nada, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y espero que haya sido de utilidad esta muestra, ¿no?, de lo que nos podemos encontrar. Muchísimas gracias.